Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Pues estoy con el doctor César Euzkategui, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Euzkategui? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto, Chema. Gracias por venir al programa. Encantado, Chema. Estaba yo, hace unos minutos, yo estaba en la editorial pensando, hablaba en voz alta y decía, ¿cómo será que yo tenga que entrar al avión esposado? ¿Tiene que estar Toledo esposado en este momento? Porque parece que viene con dos alguaciles o sheriff, no sé cómo se llaman, americanos. Entonces, esto tiene que entrar por el pasillo del avión. La gente lo va a ver. Es un viaje comercial, ¿no? Es un viaje comercial. La información es que es un viaje comercial. No sé qué aerolínea es. Y llega a 7:30 de la mañana. O sea que es un viaje nocturno. Mañana va a ser un desayuno distinto para todos los peruanos. Un desayuno distinto. ¿Cómo me siento yo si tengo que entrar a un avión en estas condiciones? Todo el mundo me mira. O de repente a mí me hacen entrar antes, pero yo me quedo sentado ahí, pero pasa la gente. ¿Qué se puede sentir en ese momento, doctor? Yo creo que podría existir un protocolo al inicio, ¿no? Por estas características especiales. Ya. Porque ingresas con un público, entiendo que también va a haber menores de edad, niños, Sí, ¿no? Entonces, sí, y no creo que ingrese a un avión sin esposas, tendría que estar esposado, esposado. ¿no? Sí, es eso, ¿no? Tendría que estar esposado. Sí, definitivamente, ¿no? Correcto. No es grato ni para él, me imagino, pasar por todo No es eso, grato pero para nadie, ¿no? O sea, yo me estoy poniendo es lo que tiene que cumplir. Trato de poner un poco en el pellejo de él, es un poco difícil para mí, pero debo confesar que sería una cosa terrible. ¿Qué puede hacer Toledo acá? Fíjese, hay mucha gente que está diciendo, algunas personas están diciendo, Toledo viene con una bolsa cargada de noticias que pueden hacer temblar a muchos, pero primero, ¿puede ser esto cierto? Segundo, ¿qué utilidad puede tener para él esto? ¿Por qué menos pena o por qué circunstancias penales puede canjear la información? Habiendo escuchado anteriormente al abogado que lo defiende acá en Perú, él manifestaba que no, que esa información no era tan cierta. Sin embargo, él podría acogerse al aspirante a colaboración eficaz, pero tendría que delatar a personas que están por encima de él, no por debajo, ¿no? Entonces, o por su mismo rango, ¿no? ¿Y quién está por encima de un presidente? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Se ha hablado muchas cosas también de ministros, pero sin embargo con un rango inferior, ¿no? Definitivamente. O sea que si él comienza, digamos, a hacer cosas de los ministros, no le van a dar importancia a eso, los fiscales. Podría ser, pero la exigencia es que tú delates o tengas información de personas que están por encima tuyo, ¿no? En una organización criminal, tú eres un líder, tendrías que dar información, no por debajo, porque la fiscalía va a llegar, obviamente. Tiene que dar información de personas que desconozcan la fiscalía. O sea, eso sí sería lo valioso. Ahí yo tengo un tesoro, una novedad. Así es, cosas que la fiscalía no conoce. Yo no sé hasta qué punto puede haber novedades ahora, ¿eh? Después de que han pasado tantos años. Sí, es verdad. ¿Usted le hubiera aconsejado a Toledo que se quite del Perú el año 17 como se quitó? Yo creo que no. Yo creo que no, porque escuchando las declaraciones de Alejandro Toledo, él ya viene dando un mensaje en las entrevistas. Él, por ejemplo, dice, no quiero morir en la cárcel, no me dejen morir en la cárcel. El mensaje que está dando es, quiero estar detenido, pero en un domicilio, en mi domicilio. O sea, él ya está enviando este mensaje antes que llegue. Y no sé la verdad si ha habido comunicación con la defensa peruana y con el abogado allá en Estados Unidos, porque tiene mucho trabajo por hacer el abogado que lo defiende acá para lograr esa detención domiciliaria, ¿no? La fiscalía le va a decir, mira, todo lo que han hecho allá, ¿no? Has querido agrandar, estirar los plazos, no te has puesto a la acción de la justicia en el momento que te requerimos. Lo diferente que fue con Kuczynski, ¿no? Kuczynski está con detención domiciliaria, pero no se fugó. ¿Por qué no se fugó? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿usted ve difícil que le den la domiciliaria en este momento? Yo creo que no ha habido mucha comunicación con la defensa de allá,
con la defensa no gestal. había coordinación. Y es mi parecer. Ahora, la otra vía que parece que estaría explorando es la vía de la salud. Es una información que se está manejando un supuesto cáncer, ¿no? A mí me ha sorprendido porque antes él no ha esgrimido este tipo de cosas. Sí, Ha esgrimido consultas médicas que no podía faltar. Pero esta cosa del cáncer, usted sabe que la palabra cáncer despierta pues alarmas, ¿no? a cualquiera, ¿no? A todos. Obviamente, ¿no? Se lo dice un canceroso. O sea, claro, se lo dice un canceroso, por eso le digo. A mí no me despertó ninguna, para mí fue un alivio. Pero digo, pero estaría explorando también esa vía. Si no me liga la domiciliaria por el lado de que yo soy presidente y no sé qué, por el lado de que soy paciente, tampoco parece factible. Habría que verificar en primer lugar si es cierta esta información o no. Ya, sí es cierto. Sí. En primer lugar, y luego tendrías que documentarse, ¿no? Y si es paciente con cáncer, ¿cuál sería el grado, ¿no? Eso estaría Claro. para lograr una detención domiciliaria. Y ahora esto del cáncer es nuevo porque en su solicitud de prisión preventiva por la Fiscalía en el debate no se esgrimió. No se mencionó. No había, es algo que ha sacado Esto ha sido hace poco, ¿no? Ha sido, bueno, algunos meses, pero no se ha visto, ¿no? Claro. No lo han mencionado. Esta información es nueva, el tema del cáncer. Yo creo que lo van a utilizar en su solicitud de detención domiciliaria, ¿no? Eso va a ser un horror. De ser, no creo que esta información Pero sea... eso hay que acreditarlo, Entiendo. como usted dice, esto médicamente, científicamente. Y aún así puede ser una cosa que se puede tratar ambulatoriamente o yendo a una clínica o lo que Las sea. opiniones médicas van a ser muy importantes para una presunta... ¿Peritaje? ¿Se puede hablar de peritaje? ¿Ahí sería un peritaje? No. Un informe médico, un informe clínico que determine, pues, uno, si es paciente de cáncer y dos, cuál es el grado, ¿no? Porque podría ser también cuántas personas que están dentro de un centro penitenciario y que están con cáncer. Sin embargo, está tratado, se puede tratar o no, ¿no? Entonces, lo que la Fiscalía también va a decir que él no va a ir a un centro penitenciario cualquiera. No, pues claro que no. Entonces ahí va a tener algunos privilegios que las otras personas no Que tienen. no van a tener los presos. Definitivamente. Todo eso tendría que ser evaluado, ¿no? Por una detención domiciliaria. Porque Barbadillo no es pues Castro, ¿no? Es evidente. O Lurigancho, ¿no? Así Yo es. sé de paso. Así. Porque el problema principal, como usted sabe mucho mejor que yo, usted es penalista, la sobrepoblación de los penales peruanos es espantosa. Es espantosa. Es espantosa. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, de verdad que la sobrepoblación, y no solamente para los internos, sino también para las personas que están cuidando ahí, los miembros del INPE, ¿no? Todos corren un gran riesgo en ese sentido. Ya lo hemos visto en el tema de la pandemia, ¿no? Ah, bueno, lo de la pandemia ha sido letal. Es verdad. Ha sido fatal, ha sido una... El otro día estuve en el penal Castro, no es la primera vez que hoy fui a dictar una conferencia, etcétera. O sea, hacen organizaciones, tienen organizaciones muy interesantes, etcétera, pero claro, el hecho de que haya más gente de la debida en proporción de 3 o 4 a 1, no depende del, ¿cómo se llama?, del director, ¿no? Depende de... Ahora, ¿usted sabe cómo son los políticos? Aumenten penas, aumenten penas, aumenten penas, todo el mundo preso. Y esa no es la solución, ¿no? Esa no es la... Yo debatí en una audiencia con un fiscal supremo. El fiscal decía, la sobrepoblación no es nada del otro mundo. Decía, donde puede ingresar uno y medio más. Ahora que él duerma ahí. Esa era... Imagínense, ¿no? Ese criterio, y estamos hablando de un fiscal supremo, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Si él ya tiene ese concepto de una sobrepoblación, entonces deja mucho que desear, ¿no? Ahí tenemos un problema de criterio. 20 años. 20 años y 6 meses. 6 meses. ¿No? Sí, efectivamente. ¿Qué le parece ese pedido fiscal? Es la solicitud que la Fiscalía está haciendo, ¿no? Después va a quedar todo un debate en el supuesto que se vaya Alejandro Toledo a un juicio oral. Lo más probable es que sea cierto. Estamos en la etapa intermedia, que esto quiere decir que el juez va a evaluar si Alejandro Toledo se va a un juicio oral o no. Entonces las posibilidades de Alejandro Toledo, que creo que no son muchas, es que el fiscal o el juez pueda decir, no, sabes que hay un sobreseimiento, una excepción en tu caso y no vas a un juicio oral. Eso es lo que se está debatiendo o se va a debatir en esta audiencia de etapa intermedia, ¿no? Entonces, el pedido de 20 y 6 meses, 9 años por lavado de activo y 11 años por lavado de activo y 9 por colusión, ¿no?
Ese es el pedido, esa es la solicitud fiscal. Ahora eso todo se va a meter en un juicio oral y sí habría una condena en contra, ¿no? Juicio oral. Se habla de juicio anticipado en varios casos. ¿Es posible esto? Una sentencia anticipada, perdón. ¿Es posible en el caso de Toledo? No sería posible porque en el proceso penal hay 3 etapas, ¿no? La investigación que ya culminó, estamos en la segunda etapa de investigación, en la preparatoria, perdón, en la intermedia y luego el juicio oral. No se puede saltar las etapas. Entonces, el juez tendría que sacar en este momento, a la culminación del debate, un auto de enjuiciamiento, ¿no? O sea, que se va Alejandro Toledo a un juicio con estas pruebas en su contra, o con estas pruebas propuestas por la Fiscalía y las pruebas también propuestas por su defensa técnica, ¿no? En ese sentido, yo, más o menos de todo lo que podemos conocer, lo más probable es que Alejandro Toledo sí vaya a un juicio oral, ¿no? Sí, es lo más probable. Definitivamente, ¿no? Es lo más probable, porque si no fuera juicio oral, esto sería, aparte de que es muy discutible jurídicamente, socialmente sería un problema tremendo. Esto periodísticamente, socialmente, políticamente, en fin, qué sé yo, todo, la conclusión esto. Así. Y siempre el discurso de Alejandro Toledo ha sido yo soy inocente, ¿no? Claro. Entonces, si es así una persona que va con ese, no con ese discurso, sino con ese lema, con esa posición, un juicio oral es el lugar donde tú podrías acreditar tu responsabilidad o inocencia, ¿no? Si tú manifiestas de un inicio que eres inocente, el juicio oral pues justamente es para esto, ¿no? Acreditar eso en un juicio oral. Claro, porque él no ha admitido nada, no ha admitido absolutamente nada, ni un milímetro de responsabilidad, ni de nada que se le parezca, ni... Entonces, la pregunta es si su abogado le va a seguir aconsejando que se mantenga así, o si le va a hacer caso al abogado también, pues es otra. Es definitivamente. Es otra. Tendría que evaluarlo, ¿no? El abogado tendría que reunirse con el abogado y decirle, mire, ¿sabes qué? Estas pruebas tienes en tu contra, estas a tu favor. Hay que equilibrar, ¿te conviene ir a un juicio de esta manera? O sea, vamos a remar todo este juicio oral cuando al final sabemos que va a haber una sentencia condenatoria. Va a haber. Entonces, tendrían que tomar la mejor decisión, creo yo, ¿no? Hasta ahora ha sido Alejandro Toledo inocente, ¿no? en todas sus declaraciones, ¿no? En las últimas declaraciones que ha dicho, bueno, soy un perseguido, me están persiguiendo porque yo salvé de la dictadura, ¿no? Ese ha sido su discurso más o menos hasta ahora. Político. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que hacen los políticos? Porque ahí lo que le conviene como imagen pública es politizar el tema, ¿no? Algunos han sido los argumentos justamente para extender la extradición, ¿no? Que lo típico, ¿no? Eso, evidentemente. Cuando se dio esta prórroga de 2 semanas, de 14 días útiles creo que era, ¿no? Que le dan 14 días útiles. ¿Pensó usted que de repente se iba a revirar la cuestión? ¿Iba a cambiar la corriente por donde venía la cosa de la extradición? No creo, nunca creí que se podría dejar sin efecto esta extradición, porque ya la extradición está aprobada. Sí. Sin embargo, ellos presentaron este argumento, este habeas corpus, manifestando pues que no había pruebas de fondo que lo vinculen, y en un proceso de juicio oral él va a salir sí o sí inocente, ¿no? Sin embargo, la justicia de Estados Unidos ha dicho, bueno, yo no soy quien para determinar si eres inocente o no, entonces anda al Perú, donde te están requiriendo, prueba tu inocencia. Prácticamente eso es lo que le han dicho, cuando le han denegado ya la siguiente ampliación, ¿no? Se la denegaron. ¿Cuál era la lógica o cuál es la lógica de haber pedido esta especie de postergación? Justamente eso es lo que decía al inicio, que no ha habido coordinación con el abogado. Ajá. Pienso yo, porque si el objetivo es lograr una detención domiciliaria, entonces si por allá están expandiendo el plazo para que Alejandro Toledo pueda venir y entre comillas pueda rehusarse a la acción de la justicia, entonces eso es lo que el fiscal acá le va a sacar en la audiencia, ¿no? Me pongo en el hipotético, el abogado presente una variación de la detención, el fiscal en contraparte va a decir, mire cuáles fueron sus actuales procesales allá. No quiso venir, planteó habeas corpus, no quiso llegar, entonces acá va a ser lo mismo. Va a obstruir la acción de la justicia. Entonces, por eso es que... O sea, no ha sido una buena táctica. Hasta ahora... No ha sido una buena táctica. No ha sido, ¿no? Muy mala táctica. No ha sido, ¿no? No ha sido. Él ha tenido abogados de oficio allá, aparte sus abogados han sido de oficio, ¿no? Han sido de oficio, sí. Han sido de oficio. En su experiencia, un abogado de oficio, que puede ser una persona brillante también, ¿no? Pero
¿Cuánto tiempo necesita para entender algo? Para entender un caso como este. No es un caso fácil, ¿no? O sea, no estamos hablando de un caso muy grande. Aquí en Perú tenemos muy buenos abogados de oficio también. Sin embargo, por la carga procesal, pues eso es lo que les limita, ¿no? En Estados Unidos creo que es un poco distinto, ¿no? Hemos visto un abogado de oficio que no se ha cruzado las manos, por ejemplo, ha presentado algunos recursos que le han ayudado a él a ampliar un plazo, ¿no? Pero como decía, esto al final lo ayudó o lo perjudicó, ¿no? Habría que hacer unas sumas y restas en el hipotético que su objetivo sea la detención domiciliaria, porque a eso está apuntando Alejandro Toledo. Los mensajes que ha mandado, entre comillas, eso es lo que dice: no quiero ir a una cárcel a morir, no me maten en una cárcel, ¿no? No me maten en una cárcel. Que la justicia no me mate, poco más o menos es lo que ha dicho. Sí, algo literal. Usted está haciendo el símil de la pena de muerte, de alguna manera. Prácticamente, ¿no? Está diciendo, si voy a una cárcel voy a morir. Entre comillas, si estás diciendo, yo soy un enfermo de cáncer, claro, voy a un centro penitenciario, pues me están sentenciando a muerte. Entonces, ya vemos a dónde están apuntando, ¿no? Una detención domiciliaria. ¿Qué le pasa? ¿Qué responde usted si usted viaja mañana a algún país extranjero, etcétera, y le dicen, oye, ¿qué pasa con su país, doctor? 3 presidentes presos y 3 más están en la lista de espera. ¿Qué clase de país es ese? ¿Usted qué responde? De verdad que es complicado lo que nosotros estamos viviendo en esta situación, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo todos los peruanos es, de verdad, ya pasa de lo anecdótico, pasa a ser preocupante definitivamente, ¿no? Jurídicamente se han venido haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, con esto de que los jueces, por ejemplo, se dictaban a dedo, las resoluciones se vendían, se compraban, o sea, era un negocio jurídico, ¿no? Uno iba al Poder Judicial, ¿sabes qué? Necesito una sentencia. ¿Cuánto es? Entonces, no es un hecho aislado, estamos hablando de toda la red, ¿no? Un sistema completo que está definitivamente podrido, ¿no? O respondería usted, está bien, pero en tu país no funciona la justicia, en el mío sí. Porque metemos a los presidentes y mañana vamos a meter al cardenal y pasado vamos a meter a la selección de fútbol. Es verdad, es verdad. Eso es la respuesta. Digo, para salvar un poco la cara, ¿no? Porque esto... es verdad, ¿no? Es verdad. Porque, por ejemplo... Porque al final nosotros elegimos, ¿ah? Nosotros votamos, elegimos. O sea, nosotros no nos impone un marciano, un platillo volador. Así es. Y ha sido reiterativo, ¿no? Bueno, yo comenzaba el programa trayendo los spots electorales de Toledo, cuando todo era felicidad, con una música maravillosa, etcétera, etcétera. Y le he dicho a las personas que me están viendo de cierta edad, usted no se quiere acordar, pero yo le voy a recordar por quién votó. Sí, por supuesto, es muy joven. ¿Qué edad tiene usted? 42. Bueno, muy joven, ¿no? Pero estamos hablando del año 2001. Claro, sí. El año 2000 y el año 2001. Sí, porque su periodo fue 2001-2006, ¿no? De 2001 a 2006. Claro. Y lo mismo pasaba con Fujimori también, que salió así como un, entre comillas, libertador, bueno, de prosperidad. Todos empiezan todo, ¿no? Exactamente igual. Entonces, oiga, es una cosa esto... que no sé, bueno, algo tenemos, pero la justicia ha funcionado, digamos, algunos cosa que no es muy común en otros países, pero bueno, la pregunta tiene que ver sobre cuáles son nuestros criterios para elegir, ¿no? Ya es un poco otro tema. Cuando usted estudiaba Derecho Penal, ¿pensaba que iba a tener tanto mercado o no? La verdad que no. La verdad que no. La verdad que fíjese usted, hace muchos años el curso de Derecho Penal era una especie de complemento de lo que había que estudiar eso porque sí. Pero nadie pudo prever este boom del Derecho Penal. Es verdad. Conversando el otro día con Benji Espinosa, justamente. Benji Espinosa, también le preguntaba eso. Tocábamos el caso, ¿no? Entonces, es más, a nosotros nos ha tocado vivir este cambio del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, ha habido un cambio del Código Procesal Penal distinto, ¿no? Ahora, el quien investiga ya no es el juez, quien investiga es la Fiscalía y te pone la acusación para que el juez de alguna manera determine esta acusación si ha sido una buena investigación o no, ¿no? Entonces nosotros... Algunos objetan ese cambio del Código.
porque consideran que le da demasiadas atribuciones al fiscal, al fiscal, y que eso estaría explicando lo que se queja mucha gente, que agarran a un choro, por ejemplo, lo mandan a la comisaría y lo sacan pues al toque, ¿no? Y cosas de ese tipo. ¿Qué opina usted de eso? Nuestro nuevo código nos ha dado muchos aciertos. Muchos aciertos. ¿Tiene aciertos? Sí, porque está bien que el fiscal investigue en la primera parte y ya en la segunda parte el juez de la etapa intermedia es quien va a revisar esa investigación. Se le va a decir al fiscal, tú has hecho un buen trabajo, y si es así, este investigado se va a juicio. Si no has hecho un trabajo, no ¿sabes qué? No hay juicio. No hay caso. Así es, definitivamente. Lo que está pasando con el caso de Alejandro Toledo, que muy probable es que se vaya a un juicio oral, ¿no? Claro, bueno, con su venia hago una pausa, doctor. Gracias. Y volvemos unos minutos más. Perfecto. El caso Toledo lo estamos analizando con el abogado penalista doctor César Euskaltegui. Doctor Euskaltegui, una cosa que ha destacado la prensa mucho es esto de la fianza, del $1.000.000. Y no sé, lo que han querido decir quizás es que Toledo lo único que se ocupa es recuperar su plata, pero ese $1.000.000 no ha sido todo plata de él. Ha habido mucha gente que ha colaborado, ¿no? Para eso. Tengo la impresión. Es definitivamente, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ha habido personas ahí que han puesto ese dinero, ¿no? No todo es de él, ¿no? Entonces, habría que tomarlo también con mucho detenimiento ese dinero, de dónde proviene, quién lo habría dado, él de dónde ha sacado, porque no olvidemos que la investigación o la acusación en este momento ya es por lavado de activos, ¿no? Lavado de activos. Entonces, habría que determinar, o sea, ahí que a la lo mejor procedencia. tenemos un lavado que no estaba en el libreto. Es verdad. La fianza. Es verdad. Podría ser, o sea, la obligación del fiscal es sospechar de todo. Es cierto. Podría haber una nueva investigación, ¿no? Podría, imagínense, En ese nivel. La fianza es muy importante en Estados Unidos. Así es. Y acá no tanto. Acá nosotros tenemos la caución. La caución. La caución, sí, ¿no? La caución, pues, si no te da una prisión preventiva, el juez puede darte una caución para que tú no puedas fugarte y el dinero pues quede en custodia, ¿no? ¿Qué es la diferencia en Estados Unidos y acá más o menos, ¿no? ¿Qué pasa después con la fianza o con la caución? Acá en Perú, por ejemplo, si hay una caución de $1.000.000 o $1.000.000, cuando tú eres, la resolución sale que tú eres absuelto, eso te devuelve, ¿no? Eso te devuelve, no hay ningún inconveniente en ese tema de la caución. Acá hay que ver, pues, definitivamente la sentencia en segunda instancia, ¿no? Sí. Porque igual, si lo condenan a él en primera instancia, obviamente va a haber una apelación. Bueno, de todas maneras. O en el hipotético que lo absuelva, la fiscalía no se va a quedar con manos cruzadas y va a presentar va a apelar a la instancia superior de todas maneras. Definitivamente. Y hasta una supuesta casación se iría a la Corte Suprema, ¿no? Cálculo a ojo de buen cubero. ¿Cuándo podríamos estar comenzando el escenario del juicio oral? Yo creo que es muy probable entre 8 meses más o menos. 8 meses. 8 meses estaríamos iniciando ya. Iniciando un juicio oral. Yo creo que sí. En nuestro caso, el juicio oral es todo, bueno, en cualquier caso escenario, es un escenario, tiene una serie de componentes escénicos, digamos, dramáticos, por llamarlo de alguna manera. Por eso hay tantas películas y obras de teatro sobre un juicio. Ahora, la diferencia es que en Estados Unidos existen los famosos jurados populares. Así es. ¿Verdad? Y el jurado es lo más importante, porque al final te dice sí o no. Claro, en Estados Unidos... Guilty o non guilty. No dicen inocente, en Estados Unidos dicen non guilty, o sea, no culpable. Así es. Acá no. Acá tienes que convencer al juez. En Estados Unidos tienes que convencer a todo el jurado, ¿no? A todo el jurado. Entonces, por eso es que vemos a veces las películas donde los abogados salen y se dirigen al jurado, sí, no al jurado, ¿no? Claro. Y las objeciones a los candidatos a ser miembros del jurado también. También. Hay un interrogatorio. Hay un interrogatorio, contrainterrogatorio por parte de la defensa. Entonces, va a ser un juicio oral, yo creo que va a durar bastante. Va a durar bastante. Va a durar bastante, sí, definitivamente. Y tenemos a un fiscal, pues, que de alguna u otra manera le gusta este escenario, ¿no? Bueno, evidentemente.
y tendría que acreditar en juicio oral la responsabilidad de Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, y a este fiscal, bueno, se le ha acusado de una serie de cosas de lenidad con el caso Odebrecht y cosas de este tipo. También. O sea, entonces, él tiene la oportunidad para que este fiscal, perdón, se resarza de todas estas críticas que le han caído. Es verdad, críticas en la demora, en La muchos demora, casos, ¿no? el que le está poniendo paños tibios a Odebrecht, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Uy, ¿por qué se demoró? Había una extradición, pero no había acusación, o No sea, había todas las acusación. solicitudes, por eso la demora. Entonces, si no hay una acusación objetiva y firme documentada, entonces estás solicitando la extradición de un ser humano, ¿no? De una Sí, persona claro, peruana, claro. sin acusación. Sin acusación. pues, Entonces, por eso es que él, de alguna manera, saca la acusación ahí entre la noche y la mañana, la saca, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un juicio oral donde el fiscal va a tener la posibilidad de subsanar todos estos errores que ha venido dando a través de tiempo, ¿no? Cuando un fiscal rebota con un juez, esto, ¿por qué puede ser? O sea, ¿cuáles son los criterios? Por supuesto, hay criterios comunes, pero también no hay dos jueces iguales, ¿sabes? En cuanto a cerebro, fisiología y todo. Pero las causas más comunes para que un fiscal rebote con un juez, ¿cuáles son, doctor? La mala acusación, ¿no? Si yo mala llevo una acusación. mala acusación al juez de la etapa intermedia, el juez la va a rechazar. ¿Y cuándo hay una mala acusación? Cuando la investigación ha sido mala. Entonces, yo no puedo tener una buena acusación si he investigado mal. Entonces, el reflejo de mi acusación son de los actos de investigación que he hecho al inicio, en todo este plazo. Entonces, si he hecho una investigación buena, oportuna, veraz, objetiva, voy a tener como resultado una buena acusación. El juez no me va a poder rechazar esta acusación. Entonces, lo que le quedaría al juez en ese sentido es efectivamente revisado todas las pruebas que vas a proponer para el juicio oral y podría haber una eventual condena a esta persona si tiene que ir a un juicio oral a que esto se resuelva, ¿no? Entonces, cuando me preguntas tú cuál sería el supuesto para que el juez rechace, si presenta una acusación defectuosa, una acusación imprecisa, una acusación vaga, ¿no? Entonces, en esos sentidos, el juez le puede hasta devolver la acusación a la fiscalía, Sí, claro. y para que subsane algunos temas, ¿no? Para que subsane, sí, para que corrija, digamos. Te estoy devolviendo el examen para que lo corrija. Antes de ponerte la nota, que te voy a jalar de nuevo, pero no importa. Pero tienes que cumplir con ese ritual, digamos, tienes que cumplir con esa norma, ¿no? Es correcto, es que es un deber de la fiscalía, no es un favor que le está haciendo al defendido. Entonces, si tú le estás pidiendo 20 años y 6 meses a un ser humano, lo mínimo que te pido como defensa, en el supuesto, es que me traigas una buena acusación. Claro. El otro tema que se discute también mucho son las preventivas, los abusos de las preventivas, porque me da la impresión de que en algún momento, esto puede ser una percepción un poco injusta, ha habido como una especie de competencia entre fiscales diciendo, ¿cuántos tienes tú? 6, no, yo tengo 8. O sea, y la opinión pública también, o sea, hay un sector de la opinión pública que dice, mañana saca el periódico tal denuncia, al día siguiente, ¿por qué no está detenido? Dice. Hay mucho de eso que tiene la opinión pública. Es verdad, ha habido un abuso de las prisiones preventivas. Las prisiones ¿no? preventivas. Definitivamente. La Fiscalía pedía prisión preventiva y siempre con un aspirante a colaborador eficaz, ¿no? El juez veía su requerimiento y decía, no tengo hay un aspirante, no, prisión preventiva. Era ya de manera automática. Automática, sí. Entonces mandabas preso a los seres humanos con unas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces cuando todavía no estaban corroborados lo que dicen estos aspirantes, ¿no? Muchas cosas pueden ser verdad, muchas no, pero tienes que hacer actos de corroboración, ¿no? Antes ya automáticamente los jueces emitían una prisión preventiva. A ver, ¿tienes solicitud de aspirante a colaborador eficaz? Listo, automático tu prisión preventiva. ¿Y qué pasaba en el transcurso de todo esto? Es que los aspirantes no lograban acreditar lo que habían dicho, ¿no? No nos olvidemos que los aspirantes no son arrepentidos. Muchos abogados dicen los aspirantes son unas personas delincuentes arrepentidos. No, ellos no se arrepienten. No necesariamente son arrepentidos. No, ellos van y dicen Eso las es otra cosas cosa. por un beneficio. Están canjeando, pues, es un canje. Es un negocio jurídico al final. Es un negocio jurídico. Definitivamente. Entonces, ya ahora de alguna manera se está dejando este criterio de los jueces que te dan prisiones preventivas por solo ver una solicitud de aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Ahora ya tiene que estar corroborado este hecho.
No me basta con que traigas 2 o 5. Antes decía, ¿cuántos aspirantes me trae este fiscal? 4. ¿Cuántos aspirantes? Entonces ya, más prisiones preventivas. Claro. ¿No? Entonces, ahora ya de alguna manera... El otro criterio es el riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización o fuga, ¿no? Son para el peligro procesal es otro criterio, digamos, riesgo de fuga, ¿no? Riesgo de fuga o obstaculizar la actividad probatoria, ¿no? Eso es lo que va a cuestionar mucho el fiscal acá en una supuesta audiencia de solicitud de detención domiciliaria, ¿no? Entonces, él nos va a decir, Alejandro Toledo no se allanó al pedido de extradición. No quiso... Esa va a ser la base de su argumento. Sí, definitivamente. Y es objetiva, todo lo hemos visto, ¿no? Los abogados ahí han presentado recursos para ampliar el plazo, ¿no? Para no estar acá. Entonces yo creo que por ahí, no sé si ha sido un argumento inteligente para la defensa o una falta de coordinación con los abogados de allá y los abogados de acá, ¿no? En un juez, ¿qué pesa más? ¿El que no te hayas puesto a derecho adecuadamente y hayas fugado y todo, o el que estés con cáncer? Porque al final yo veo que por ahí va la cosa. Y yo creo que va a estar por ahí, eso van a ser los dos criterios que tendría que evaluar el juez, ¿no? Mucho va a depender del estado de su salud de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, mucho va a depender las opiniones médicas. La edad también. La edad, las opiniones médicas en el cual se va a tener en cuenta si él estando preso, su salud va a estar en riesgo, ¿no? Pero no en riesgo leve, no tiene que ser un riesgo concreto, objetivo, ¿no? O sea, no vas a decir, yo tengo cárcel, entonces por el único hecho de tener esta enfermedad, tengo que estar en mi casa. No es así. Vamos a ver los informes médicos. ¿Qué dicen? Tu estado de salud, ¿no? ¿Qué grado de cáncer tienes? Entonces, mucho va a depender de eso. Y por la otra parte, la Fiscalía va a decir el comportamiento procesal de Alejandro Toledo. O si usted le da detención domiciliaria, se va a fugar, se va a volver a ir a Estados Unidos o a otro país. ¿No? Entonces, por cualquier vía, ahí va a estar la discusión, creo, como bien lo mencionaba, ¿no? ¿Qué importancia tiene el grillete electrónico? ¿Tiene alguna importancia o le estamos dando, ¿cómo se llama?, facultades mágicas al grillete electrónico? Yo creo que el grillete electrónico sí sería una buena decisión, ¿no? Una buena decisión porque ahí se está ahorrando un tema, vas a quitar presos de un centro penitenciario y vas a sacar de todo este problema en gran mayoría, ¿no? Entonces yo creo que sí es una buena decisión, no en este caso de Alejandro Toledo, obviamente, pero yo creo que progresivamente podemos ir viendo cómo va dando soluciones o no, ¿no? En delitos leves, por ejemplo, ¿no? En delitos no tan graves para ver y así ir avanzando, pero sí, a mi criterio sería una buena solución. ¿Puedo romperlo? ¿Puedo destruirlo? No sé en Estados Unidos cómo habrá funcionado. Pero este grillete electrónico pues va al momento que tú quieres forzar, va a tratar de mandar una señal al respecto, da ¿no? una alarma. Definitivamente, ¿no? De poder hacerlo, puedes hacer, pero ya sabes las consecuencias. Ya sabes las consecuencias, agravas tu situación. Definitivamente, ¿no? Bueno, todo esto va a estar en juego en el debate, esta cosa va a ser tremenda. Los estudiantes de Derecho tienen acá muchísima carne, no se pueden cagar. No nos podemos quejar. No se puede quejar, bueno, los abogados no digo nada. Sobre todo los estudiantes de Derecho tienen casos vivos, es una cosa muy... No, eso no se ve siempre en el Perú, en estos momentos esto... Casos prácticos, ya no tenemos que ir al extranjero, acá está... Acá está todo está acá. Definitivamente. Yo estudié algo de Derecho, era muy mal alumno, pero tuve un profesor de Derecho Penal, que se apellidaba Espinosa, y yo sé de paso, usted sabe. Y un día nos llevó a visitar penales. Estábamos en el 6º. Ya no existe. Y en el frontón. También en el frontón. Mira. Y en el frontón me escapé del grupo y me fui a una celda que yo parecía de aislamiento. ¿Sabe quién estaba ahí? Un condenado a muerte. Pichuzo. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? ¿Y qué tal esta experiencia? La experiencia fue algo extraordinario. Porque yo le pregunté a este tipo. ¿Tuvo contacto físico? Sí, hablé con él. Porque él había violado y matado a un niño. Le dije, cuando tú cometiste este crimen, tú estabas un poco... No, yo estaba normal, me dijo. ¿What? Y a la mañana siguiente o al día siguiente, el profesor pidió opiniones sobre qué nos había parecido eso. Entonces yo le dije, yo me he quedado helado, le digo, porque este sujeto no tiene la menor noción de lo que es nada. Le dijo, ¿usted conoce su vida de él?
Usted no conoce la vida de él. Usted lo juzga por el que ha conversado. Usted sabe cómo fue su infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, una lección práctica de derecho penal. El derecho penal es el derecho más cercano a la persona humana. Y ustedes son más que curas y más que psiquiatras, ¿no? Bueno, en fin, así estamos. Esa es la realidad que nos está tocando. Esa es la realidad que nos toca vivir. Tremenda época para ustedes, ¿no? Definitivamente que sí. ¿Por qué se hizo penalista usted? Porque tengo unas familias que están dentro dentro del derecho, no necesariamente el derecho penal. Sin embargo, por ahí va más o menos el cariño por el derecho, ¿no? ¿Y por qué el derecho penal? Yo creo que es la adrenalina que le da, es distinto al derecho administrativo, laboral, cada uno en sus ramas es muy importante, pero el derecho penal creo que tiene esta cosa que a todos nos gusta, ¿no? Estar en audiencia, a los que nos gusta litigar, ¿no? Entonces yo me formé en un estudio de abogados litigantes, del estudio de Álvarez Giralt, entonces ellos el doctor nos daba los casos prácticos, ¿no? Nos daba los casos prácticos, entonces decía, la audiencia es a la 1, él decía yo voy a ir, y a las 12 decía no, yo no voy, anda. Wow. Y eso de alguna manera te forzaba, ¿no? Te forzaba a aprender en el momento, sí, definitivamente. La primera vez que ustedes hicieron eso, ¿cómo se sintió? La verdad, y es más, mi primer juicio oral fue con un caso de turbo, en Piedras Gordas, ese fue mi primer juicio oral, ¿no? Ya me imagino. Entonces, qué experiencia iniciando, ¿no? Entonces, por eso es que le tengo tanta gratitud a ese estudio que nos daba la oportunidad de salir. Tremenda y oportunidad. afrontar, ¿no? Entonces, Tremenda oportunidad. Doctor César Euskátegui, gracias por la visita, muy amable. Te agradezco, Chema, muy amable. Hasta Muy luego. contento, Muy gracias, amable. cuídate. El doctor César Euskátegui, abogado penalista, y el caso Toledo.